Buenos días para todos. Hoy vamos a tener una jornada bastante interesante. Tenemos como invitado para la conferencia de esta mañana al doctor Miguel Gómez. Viene con una conferencia que se llama El salario del cisne, los discursos del modernismo hispanoamericano. Un tema ciertamente que invita a esa revisión que siempre hacemos de los discursos que tenemos que poner al día y que al crítico literario le corresponde precisamente desarrollar esas nuevas miradas para tener acercamientos a las diferentes obras literarias, a los movimientos y a los autores. Un trabajo ciertamente interesante y siempre va a ser una mina de, de investigación y va a valer de acuerdo a la mirada que cada quien vaya colocando sobre esos textos. Miguel Gómez es doctor en literaturas hispánicas por la Universidad de Stony Brook de Nueva York, es profesor de la Universidad de Connecticut, donde ha enseñado durante 33 años. Es miembro desde el año 2009 de la Academia de Ciencias y Artes de Connecticut. Entre sus libros de crítica e investigación se cuenta Poéticas del ensayo venezolano del siglo XX, que lleva dos ediciones en 1996 y 2007. Los géneros literarios en Hispanoamérica, teoría e historia de 1999. La realidad y el valor estético, configuraciones del poder en el ensayo hispanoamericano, 2010. El desengaño de la modernidad, literatura y cultura venezolana de los albores del siglo XXI, dos ediciones en 2017 y 2025. Ha editado y coeditado diversos volúmenes. Entre los más recientes figuran los tres que constituyen la obra completa de Eugenio Montejo, publicado por pretexto del 2020 y 2023. Entonces, vamos a tener un encuentro interesante con el modernismo a través de la mirada, la voz y la reflexión de Miguel Gómez en este tema tan tentador e interesante. Entonces, queda con ustedes Miguel Gómez para la Bueno, primera conferencia de esta jornada. bueno, buenos días. Muchas gracias, Rubén Darío, por la introducción. Quiero también agradecer al profesor Camilo Mora Vizcaya, ¿verdad? A la profesora Marisol García Romero y bueno, a la maestría en literatura latinoamericana y del Caribe, ¿no? De la ULA, por invitarme a estar aquí, bueno, aquí y allá al mismo tiempo, a distancia, ¿no? Cuando me propusieron un tema para esta conferencia, se me ocurrió que el modernismo podría hacerlo. Hace unos meses di una charla para la Fundación Bordes que tenía que ver exclusivamente con literatura venezolana, ¿no? Era sobre Manuel Díaz Rodríguez y Teresa de la Parra, la relación que existe entre ellos. Y se me ocurrió que para hoy podía abrir un poco más el terreno, ¿no? Hacerlo internacional. Así que me parece que les voy a leer un par de fragmentos de un manuscrito en el que estoy trabajando ahora. Es un libro sobre la cultura material del modernismo, es decir, sus relaciones con la cultura popular, que me parece que eso es un aspecto del movimiento que se ha trabajado muy poco, por ejemplo, con la publicidad y con la lógica del mercado global, ¿no? Que estaba llegando a Latinoamérica en ese entonces, ¿no? Ah, y como les digo, les voy a leer dos pasajes largos y se los voy a comentar. Y después de eso, por supuesto, me encantaría conversar con ustedes, aclarar cualquier duda que puedan tener, preguntas, etcétera, ¿no?
El título provisional que tiene ese libro, ya llevo como unos 6 o 7 años trabajando en él, es precisamente el que le puse a la conferencia, ¿no? El salario del cisne, los dobles discursos del modernismo. Pero como voy a hacer un poco análisis de texto, se me ocurrió que sería conveniente compartir con ustedes un PowerPoint, ¿no? Para poder seguir mejor algunas de las cosas que voy a decir. Voy a probar de compartirlo ahora, ¿sí? Ok, ¿se ve bien? Sí. Sí, se ve perfecto. Perfecto, perfecto. Ok, bueno. Entonces voy a empezar a leerles la primera sección que estoy seleccionando de lo que sería la introducción teórica del libro, ¿sí? Y esa parte se titula El modernismo y la estructura del campo cultural. Con frecuencia se ha reflexionado sobre la naturaleza contradictoria del modernismo hispanoamericano, movimiento de renovación de las letras hispánicas, empeñado, sin embargo, en el traslado o la imitación de productos culturales de otros países. El origen de esa caracterización está en los manifiestos de la corriente. Recuérdese, recuérdese los colores del estandarte, donde Rubén Darío respondía a quienes lo atacaban con una paradoja. Tienen allí la cita, traduzco: ¿a quién podré imitar para ser original? Me decía yo, pues a todos. O también la construcción paradójica del sujeto modernista que ofrecen las palabras liminares a prosas profanas. ¿Hay en mi sangre alguna gota de África o de indio chorotega o nagrandano? Pudiera ser, a despecho de mis manos de marqués. Abuelo, preciso es decíroslo, mi esposa es de mi tierra, mi querida de París. Ah, si lo anterior podría confinarse en un territorio estético, en otros momentos Darío situó la construcción de la figura del artista en términos sociales inequívocos. Yo no soy un poeta para las muchedumbres, pero sé que indefectiblemente tengo que ir a ellas. José Enrique Rodó fue más allá al sugerir que la deuda del modernismo con aquello que solía denostar era mayor de lo que podía creerse. Y cito: yo soy un modernista también. Yo pertenezco a la reacción que, partiendo del naturalismo literario y del positivismo filosófico, los conduce, sin desvirtuarlos en los que tienen de fecundos, a disolverse en concepciones más altas. Materialismo espiritualizado. La cualidad dual del modernismo ya estaba clara para varios de sus representantes más lúcidos. La crítica posterior, con todo, no siempre ha sabido aportar razones de peso para fundamentar ese carácter del movimiento en las condiciones de la sociedad en que se desarrolló. Un paso importante lo dio Silvia Molloy al postular desde 1992 lo que denominó el doble discurso del modernismo. Y esto Molloy lo trabaja en una serie de artículos de los años 90, ¿no? Que publicó en español y en inglés. Solamente estoy citando uno de ellos, ¿eh? ¿Por qué hacer de la decadencia, término que implica enervación, abulia y, conforme a los diagnósticos pseudocientíficos de la época, enfermedad, el punto de partida de las nuevas literaturas fuertes que buscan formular los países hispanoamericanos en vías de organización? Paradójicamente, la apropiación de la decadencia europea correspondía menos al ominoso ocaso de las naciones vaticinado por Nordau que a una retórica mediante la cual Hispanoamérica creía entrar en la modernidad. Ahora bien, con la importación del decadentismo vino, como señala Molloy, la incorporación de la ciencia que se ocupaba del tipo de males físicos o mentales estetizados por autores como Baudelaire, Huysmans y otros. Cuando Darío incluye a Max Nordau en los raros, acota Molloy,
está poniendo en un mismo panteón al enfermo y al sujeto que diagnosticaba la enfermedad. Porque Nordau era escritor, pero también era médico, era investigador científico, anulando por una parte la cualidad revolucionaria que pudiera tener la transgresión decadente y por otra afiliándose al cientificismo que la condena. El resultado fue que lo decadente se instaló en el modernismo, dice Molloy, como progreso y regresión, como regenerador y degenerador, como beneficioso e insalubre. En ningún ámbito se aprecia esa muy ansiosa duplicidad como en el ámbito de lo sexual. Para que alcancen su mayor rendimiento crítico, las tesis de Molloy han de recontextualizarse en una discusión que capte la duplicidad modernista no solo en lo que atañe a la sexualidad. Creo que los dobles discursos del modernismo tienen su auténtico origen en la percepción plena que estos escritores tuvieron por primera vez en Hispanoamérica, y he de acudir aquí al vocabulario de Pierre Bourdieu, de la estructura del campo cultural moderno, de los dos conjuntos contradictorios pero complementarios de leyes que lo rigen, las autonómicas que lo distinguen del resto de la sociedad y las heteronómicas que evitan su total separación, y de su configuración como mundo económico al revés. Y aquí les estoy presentando solo uno de los diversos gráficos que a veces usa Bourdieu en sus libros, donde pueden ver la posición del campo cultural arriba, ¿verdad? En el campo general del poder, pero con todos los valores invertidos, según las explicaciones que da Bourdieu, ¿verdad? De cómo funcionan las leyes del campo cultural. Es decir, lo que se valora de manera absolutamente positiva en la sociedad en general, en el campo cultural se ve al revés. Es decir, tener demasiado capital tangible inmediatamente es objeto de desconfianza entre agentes del campo cultural, ¿sí? No debería extrañar que las luchas de la sociedad encarnen en el arte si se atiende a lo que ha aseverado Bourdieu acerca de cómo cristaliza el campo cultural, sus necesarias homologías con otros campos pese a su voluntad de emancipación y su subordinación al metacampo del poder. Imprescindible resulta la visión de una economía simbólica de la cultura en la que los valores que regulan la sociedad dan la impresión superficial de trastocarse con una transformación del interés en desinterés. El capital simbólico del que habla Bourdieu constituye en efecto capital negado en aras de referentes altruistas, que garantiza prestigio y no obstante también posiciones de dominio, porque la negación a la larga se revierte en afirmación, tal como el crédito es fuente de adquisición de bienes reales. En arte, la abstención explícita de poder material vituperando la vida burguesa es una práctica ascética recompensada con aquello que se ataca. De diversas maneras, la creación de una reputación, así sea antiburguesa, asegura el regreso de lo denigrado. Empleos periodísticos, premios, becas, beneficios editoriales, cargos diplomáticos, académicos, universitarios. Y lo que parecía autonomía acaba corroborando la dependencia de la producción cultural. Y yo creo que el mejor ejemplo de esto, sin duda, que podemos tener todos bastante claro, es la misma carrera de Rubén Darío. Recuerda que Rubén Darío comienza como un empleado de aduana, ¿verdad?, en Chile, y acaba como diplomático, representando incluso países donde... ¿Cómo puede ser útil observar dicha lógica a la hora de hablar del modernismo hispánico? Una buena muestra de la presencia eufemística de contradicciones capitalistas en su discurso lo constituye el principio sincrético. Por haberse el modernismo entusiasmado en adquirir todas las novedades estéticas, aún lo incompatible en los lugares de origen llegó a fundirse. El consumo de lo nuevo incluía parnasismo,
prerrafaelismo, simbolismo, decadentismo, naturalismo y diversos criollismos, a lo que se añadía la captación, así fuera parcelada, de debates no artísticos como los ocultistas o los de tendencias filosóficas en boga. Darío decía haber imitado a todos para ser el mismo. Esa lógica invertida que hizo de la copia una práctica original estimuló otros comportamientos que construyeron en naciones dependientes un mundo al revés. Que la decadencia pudiese adoptarse como renacer es otra ordenanza de dicho mundo. En el caso de la asimilación del discurso cientificista destacada por Molloy, tenemos el deseo de acaparar dos fuentes de capital inmaterial, la propia del campo cultural y una proveniente de otros campos. Cuando con gesto decadente se vuelven glamurosas en la obra de arte enfermedades que la ciencia de la época inventariaba, se negaban los valores de los sectores más poderosos de la sociedad, preocupados por cuerpos incapaces de ir a trabajar y producir. Tal inversión rendía las ganancias del escándalo en la economía simbólica del campo cultural. No obstante, en el intento de hacer reconocibles para los lectores las patologías y seguir de cerca como referentes indispensables los discursos médicos de ese entonces, los decadentes a la vez añadían a sus obras una función no tan obvia de divulgación de dichos discursos. Antes de disfrazarse de enfermo, el decadente se disfrazaba de médico o paramédico. Debía respaldar las teorías de la enfermedad si quería enfermarse. Lo que se perseguía era atesorar al mismo tiempo el prestigio de las letras y siquiera un poco del de la medicina. La inclusión de Nordau en la serie de los raros daba fe de un pacto entre arte y ciencia que potenciaba la acumulación de capitales del artista. Después de todo, el científico que pretendía convertir a este en objeto de estudio se veía obligado a consumir sus obras y divulgarlas entre lectores interesados en las patologías del mundo moderno. El escritor, que adquiría fama de caso, aprovechaba esa truculenta visibilidad para ganar un público espantado y a la vez fascinado por sus patologías. La existencia de ese público le aseguraba al escritor un lugar en los medios editoriales. El capital simbólico acababa convertido en capital tangible. Bueno, y ese es el fragmento que les quería leer de la introducción teórica. Y ahora voy a pasar a otro capítulo, un capítulo intermedio del libro, en el que me voy a concentrar en un autor que creo que ejemplifica muy bien varias de las cosas que he dicho. Y para eso seleccioné a Julián del Casal, el cubano Julián del Casal, y voy y examino en ese capítulo específicamente un poema de Julián del Casal que es relativamente célebre, lo he visto en varias antologías. El poema se titula Neurosis, ¿sí? Y fue publicado por primera vez en el periódico para el que trabajó, periódico revista para el que trabajó Casal, La Habana Elegante. Apareció esa primera versión en febrero de 1893 y Casal inmediatamente retomó el texto para un libro en el que estaba trabajando en ese año, que se titula Bustos y Rimas. ¿Sí? Casal solamente publicó tres poemarios, aunque el tercero, Bustos y Rimas, al que me refiero, se considera póstumo. Yo diría que es más bien semipóstumo, ¿no? Porque no sé si ustedes están familiarizados con la historia de Casal. Él leyó las primeras pruebas del libro, es decir, que algo llegó a corregir de él, pero entre las primeras pruebas y las últimas fue a una fiesta,
parece que alguien contó un chiste y rió tan fuerte que cayó muerto, según la leyenda urbana, ¿sí? Bueno, parece que tuvo un problema con un aneurisma, ¿no? Se rompió y falleció allí mismo. No llegó a corregir las pruebas finales del libro, ¿sí? Ese libro, Bustos y Rimas, como están viendo, tiene un título doble porque recogía, por supuesto, las rimas poemas y recogía también varios de sus textos en prosa. Fue un gran cronista, ensayista, ¿verdad?, en esa época. Y esos bustos son una serie de semblanzas, ¿no?, de personajes importantes en la cultura cubana, ¿sí? Bueno, ah, paso entonces a ese capítulo o a una parte del capítulo. Las reflexiones sobre la enfermedad o la profesión médica abundan en la obra de Casal. Bastaría para probarlo su autobiografía, de Hojas al Viento, es el poema con el que introduce el libro, ¿sí? O los sonetos tras una enfermedad y en un hospital de nieve. Pero en Bustos y Rimas, el interés en el tema se hace prominente. Si se confrontan los textos de prosa ensayística, los bustos, dispuestos en el mismo espacio libresco de los poemas, de las rimas, se comprobará que la macroestructura en la que se recoge la pieza específica que discutiremos sobredetermina las analogías e inversiones de ciencia y literatura. El doctor Francisco Sayas, se argumenta en una de esas semblanzas, es a la vez médico y sacerdote, esclavo voluntario que, cito, lucha a todas horas con un enemigo invisible como Jacob con el ángel. Esas dualidades de la profesión, nótense los oxímoros, se proyectan al campo con el que se enfrenta, el de las patologías angélicas. La semblanza que corresponde a José Fornaris contiene, de hecho, una descripción del poeta moderno que puede servir para entrever la poética desde la que neurosis y otras rimas se generan. Y cito, no es un patriota ni un moralista, sino un neurótico sublime, como Baudelaire o Swinburne, mitad católico y mitad pagano. En el cuadro general de la modernidad poética, la neurosis es el primer rasgo de identidad y se caracteriza por lo doble, así como por contradicciones gozosamente asimiladas. Esa visión se complementa con otro pasaje de Bustos en el ensayo sobre Bonifacio Byrne, donde se define a los poetas como seres quiméricos, descontentos y antojadizos. Solo creerían encontrarse bien si se encontraran como gime uno de ellos en el sitio en que no están. Si estuvieran en el cielo, tendrían la nostalgia de la tierra. Como estando en la tierra, tienen la nostalgia del cielo. Bajo el fuego del Ecuador, suspiran por los hielos del norte. Bueno, y la descripción sigue por ese camino, ¿no? Bastante rato. Es razonable suponer que Casal estaba familiarizado directa o indirectamente con las reflexiones que debemos a médicos, psiquiatras y otros científicos de la época. Y con esto me estoy refiriendo a que muchos de estos escritores leían estos tratados científicos, sobre todo todo lo que tuviera que ver con psiquiatría, ¿verdad? O terrenos aledaños, en la colección Ollendorf, ¿verdad? Esa época todos estos intelectuales lo leían, traducía del alemán, traducía del inglés, ¿verdad? Al francés, ellos por supuesto lo leían. Y bueno, por lo menos sabemos que gente como Manuel Díaz Rodríguez estaba muy al día con estas cosas. Entonces, o lo leían directamente o leían a escritores franceses o de otros países que sí habían leído directamente a estos autores. Y, por ejemplo, Huysmans, ¿verdad? Para poder escribir todas sus historias de personajes parafílicos, ¿verdad? Lo que en la época se llamaban degenerados o perversos, ¿verdad? Era obvio que estaba siguiendo todos los síntomas, ¿verdad? De estas enfermedades tal como se describían. Entonces, si no les llegaba leyendo a los médicos, les llegaba leyendo a los novelistas que leían a los médicos. ¿Sí? La cualidad
contradictoria o doble de la neurosis se divisa, por ejemplo, en la otredad, enajenación o alienación patológica que Cesare Lombroso, uno de esos expertos, ¿verdad?, asocia al genio, que para él, y lo tienen en el original, traduzco, que para él es siempre una neurosis, o mejor, para decirlo sin rodeos, una forma de alienación. Alienación ser otro, ¿no? Lo ajeno u otro como rasgo se observa igualmente en uno de los trabajos más exhaustivos sobre el tema publicados en aquel entonces, el Tratado de las Neurosis de Alexandre Axenfeld, que definía la neurosis como estados mórbidos que presentan la doble particularidad de poder ocurrir en ausencia de toda lesión apreciable y de no producir por sí mismos cambios profundos y persistentes de las estructuras de las partes. Y aquí en la cita que les pongo en la pantalla, la traduzco, para dar una idea de la multiplicidad y diversidad de los síntomas que las neurosis pueden presentar, basta recordar que pueden simular los de todas las enfermedades orgánicas. Es decir, uh, un mal tan evasivo que tratar de entenderlo plantea el desafío de la ambigüedad constante. Axenfeld insiste en su cualidad proteica, en su disposición a siempre parecer otra cosa gracias a lo que él llama la movilidad de los síntomas, lo cual explica que sea imposible asignarles, y esta también es una frase de él, un carácter determinado. Es decir, la neurosis sería la enfermedad indeterminada, ¿no? También cabe destacar que el tratado reflexiona sobre lo que denomina el temperamento moral del paciente. Y aquí tienen otro pasaje de Axenfeld. Los pacientes o sujetos irritables, tendientes a padecer la alternancia de exaltación y depresión, dotados de una voluntad poco enérgica, de una imaginación viva, son frecuentemente atormentados por la neurosis. La ambigüedad, la otredad y la dualidad radical que la neurosis tenía, tal como se describía en la segunda mitad del siglo XIX, justifican, en fin, que se haya hablado de enfermedades sin forma y siempre cambiantes, no fijas e indefinibles, interminablemente abiertas a la interpretación, significante sin significado. El vocablo neurosis siguió reteniendo entre sus rasgos semánticos lo doble o ambivalente hasta bien entrado el siglo XX en su aplicación freudiana. Y aquí estoy usando palabras que ustedes van a encontrar en los psicoanalistas hasta hoy en día, ¿no? Es decir, a los conflictos, luchas, divisiones o desgarramientos de la psique, o según el término preferido de los junguianos, sus disociaciones. Si se tiene en cuenta ese horizonte, una lectura detenida del poema de Casal revelará tanto en la expresión como en el contenido una tensa negociación entre el discurso médico y el literario. Y bueno, yo les envié hace unas semanas el poema de Casal para los que quisieran leerlo antes. Voy aquí a tratar de leerlo, pero a mí me parece que para la lectura en voz alta de la poesía realmente lo que uno necesita es un actor, ¿no? Porque son monólogos dramáticos los que ustedes tienen. Así que no le voy a hacer justicia, me parece, pero vamos a intentar. Noemí, la pálida pecadora, de los cabellos color de aurora y las pupilas de verde mar, entre cojines de raso lila, con el espíritu de Dalila, deshoja el cáliz de un azahar. Arde a sus plantas la chimenea donde la leña chisporrotea lanzando en torno seco rumor, y alzada tiene su tapa el piano en que vagaba su blanca mano cual mariposa de flor en flor. Un biombo rojo de seda china abre sus hojas en una esquina con grullas de oro volando en cruz, y en curva mesa de fina laca ardiente lámpara se destaca de la que surge rosada luz.
Blanco abanillo y azul sombrilla con unos guantes de cabritilla yacen encima del canapé, mientras en taza de porcelana, hecha con tintes de la mañana, humea el alma verde del té. Pero ¿qué piensa la hermosa dama? ¿Es que su príncipe ya no la ama como en los días de amor feliz? ¿O que en los cofres del gabinete ya no conserva ningún billete de los que obtuvo por un desliz? Es que la rinde cruel anemia, es que en sus búcaros de bohemia rayos de luna quieren cerrar, o que con suave mano de seda del blanco cisne que amaba Leda ansia las plumas acariciar. Ay, es que en horas de desvarío para consuelo del regio hastío que en su alma esparce quietud mortal, un sueño antiguo le ha aconsejado beber en copa de ónix labrado la roja sangre de un tigre real. ¿Sí? A ver, los críticos a quienes debemos los análisis más minuciosos de este poema coinciden en apreciar la rigurosa índole doble de su forma, sea por su ritmo binario o su organización bipartita, sea por el principio sustancial de dualismo de su arquitectura. La afirmación la sustentan diversas razones, entre otras el uso de un peculiar sexteto que añade a la división especular de su fórmula AABCCB la sustitución del tradicional endecasílabo por un decasílabo, a su vez dividido con muy pocas excepciones en hemistiquios de 5 sílabas. Además, como ha señalado Robert Glickman, ¿sí?, que es el mayor o fue el mayor conocedor de Casal. Él editó la obra, la poesía completa de Casal, por ejemplo. Además, como ha señalado Glickman, las 7 estrofas se agrupan en 2 secciones, sextetos 2 a 4 y sextetos 5 a 7, precedidas por una introducción, el sexteto 1, que a su vez está subdividida en 2 partes de 3 versos que anuncian temas que las secciones posteriores desarrollarán. Los versos 1 a 3 anticipan la descripción física del personaje en esa primera estrofa y lo que lo rodea, física y lo que lo rodea, mientras que los versos 4 a 6 esbozan la presentación de su mundo interior. Y para efectos de esta presentación, lo que Glickman les pone a ustedes en este gráfico, yo lo voy a estar presentando con colores distintos, ¿no? Para que podamos ver bien este dualismo estructural, ¿sí? Ah, sí. Más allá de lo acotado por la crítica, merece la pena agregar que hay otros dualismos a partir de los cuales la forma empieza a sugerir significados en el orden dramático o argumental. La elección del sexteto no es muy osada y más bien se atiene a cierto respeto por la tradición. Sin embargo, las particularidades de la estrofa que elige el decasílabo, así como un patrón agudo en los terceros y sextos versos, refuerza un constante experimentalismo. Es decir, lo viejo y lo nuevo también están presentes en la forma, ¿no? Igualmente, podría recalcarse la curiosa aparición de 3 sinéresis. A ver, para los que no recuerden lo que es una sinéresis, ¿verdad? En métrica, básicamente es la conversión en un diptongo de lo que gramatical o usualmente en la lengua debería pronunciarse como un hiato. ¿Sí? 2 vocales seguidas que nosotros normalmente separamos en el poema, las tenemos que juntar para mantener el ritmo. ¿Sí? Diversos tratadistas han señalado que esta licencia suele aparecer cuanto más cerca de la pronunciación común o coloquial se halle el poema. La sinéresis, en una pieza de temática tan exquisita, no podía menos que llamar la atención de la crítica. Glickman no deja de apuntar que le parece, y lo cito, una libertad injustificable en neurosis la forzada reducción de ansía a ansia en el verso 36, reiterando ese parecer en una nota de su edición de la poesía completa de Casal, donde dicha sinéresis se considera una debilidad
y Glickman, todo el aparato editorial, ¿verdad? De esa poesía completa de Casals lo escribe en inglés. Él dice weakness, ¿sí? Giuliano Soria tampoco se abstiene de comentar negativamente la aparición de esta licencia. Y cito a Soria: tres únicas sinéresis son el precio pagado a la fuerte estructura isorrítmica. Se trata de Noemí, lo estoy pronunciando con sinéresis, Noemí, ansia y real, ¿verdad? Así se deberían pronunciar para mantener el ritmo, ¿eh? El caso más irregular es ansia. Fin de cita. No obstante, si llevamos a sus últimas instancias las premisas de lectura que tanto Glickman como Soria han postulado, podría entenderse la sinéresis como un componente significativo en el sistema de dualismos del texto, puesto que añaden un elemento anómalo a la estructura regular. Esa enfermedad fónica, por otra parte, parece compatible con el objeto mismo del poema: leve manifestación patológica en un cuerpo sonoro, por otra parte, sano, infuncional, incluso hermoso, ¿no? Ah, las tres sinéresis surgen en momentos cruciales. Ansia, cuando se mencionan finalmente los aspectos más crudos y perversos de la neurosis, es decir, una lujuria capaz de llegar al bestialismo, ¿sí? Real, la última palabra, es marcadamente doble en sus acepciones usuales, la de nobleza o superioridad social y la de fenómeno integrable en la realidad, y el poema ha tratado de la transformación de lo refinado y espiritualmente elevado en lo brutal y abyecto, ¿no? Y asimismo ha tratado de la realidad que se oculta tras ciertas apariencias engañosas, ¿eh? No creo casual tampoco que justo la primera palabra del primer verso, nada más y nada menos que el nombre del personaje principal, sea Noemi o Noemí, ¿sí? Vocablo que porta por su bisilabismo un germen de vulgaridad en un universo caracterizado por la sofisticación. La locución ligada al nombre también refuerza el sema de lo doble o lo ambivalente. La literación con que se inaugura el poema y caracteriza de inmediato a la protagonista, Noemí la pálida pecadora, con su llamativa reiteración de la P, insinúa lo que solo será evidente en la estrofa quinta: la naturaleza del pecado, la prostitución, y aún allí, el nombre más inmediato y crudo para Noemí se evita, lo que delinea una nueva capa de ambigüedad expresiva, pues advertimos la articulación eufemística del retrato mediante una sustitución metonímica de una palabra por dos que se relacionan fonéticamente con ella, coincidiendo una además en el mismo campo semántico: pálida, pecadora, prostituta. En ese sentido, los mecanismos irónicos de la primera y la quinta estrofa se aunan a las duplicidades. El nombre elegido para el personaje, más allá de sus anómalas resonancias, implica una brusca alteración semántica. Por una parte, el significado hebreo del nombre, mi delicia, ampara una inversión placer-terror si reparamos en la posibilidad de un estallido de sadismo en la pálida pecadora. Por otra parte, la remisión a la Biblia, subrayada por la aparición de Dalila en la misma estrofa, nos concede una inversión adicional. Noemí, que luego de la muerte de su hijo ayuda a su nuera a concertar una boda que le asegura el bienestar, es una figura principal del libro de Ruth. Y aquí cito a un comentarista bíblico que dice: bellísimo idilio donde se pintan las costumbres familiares de la época e historia ejemplar con la finalidad didáctica de exaltar los valores familiares. Bueno, idilio, ejemplaridad, valores familiares no son lo exaltado en Neurosis. Todo esto lo confirma la manifestación definitiva de la ironía en la quinta estrofa. La dama no lo es, el príncipe tampoco, y la índole feliz de un amor con recompensas materiales o deslices también se presta a dudas, ¿no? La sinestesia
se suma a las ambivalencias del poema. Aquí conviene reparar en que en Tactum, es decir, Degeneración, el libro de Max Nordau, privilegiaba en sus ataques a decadentes y simbolistas el desorden y la confusión de las representaciones de pensamientos o sensaciones, cuya raíz, cito a Nordau, es el agotamiento nervioso y las comunicaciones nerviosas anormales. Es decir, en el libro de Nordau, todos los grandes poetas de la época, escritores, eran todos degenerados. Tal es el título, ¿no? Degenerados en el sentido físico. ¿Sí? En el texto de Casal, la hibridez que se constata en seco rumor y humea el alma verde del té expresan la sobrecarga de sensaciones del interior modernista y por lo tanto del tipo de agotamiento al que Nordau aludía. Trátese de un síntoma atribuible a la voz poética o a Noemí misma, en cuya sensibilidad el hablante se sumerge con una conducta enunciativa cercana a la del discurso indirecto libre de los narradores, con un esfuerzo de acercamiento intersubjetivo patente en la serie de preguntas que vendrán luego en la estrofa quinta y sexta, así como en la conclusión, donde la interjección hay acaba de delatar la empatía entre el observador invisible y Noemí. Pero aquí es necesario recordar la importancia que le han dado los críticos a la segunda de las sinestesias. Gleckman, en su lúcida descripción de la estructura dual del poema, de hecho, ve en ese verso, cito, un puente que nos conduce al otro lado de la composición, el lado del alma, el lado espiritual, el lado decadente. El alma del té equivaldría de esa manera al alma de la protagonista, cuyas pupilas, como sabemos, se caracterizan también por lo líquido y el color verde. El cruce de sentidos de humea el alma verde del té, es decir, gusto o aroma transmitidos por la vista, el paralelo que establece entre lo no humano y lo humano, actúan como umbral de dos universos, el material y el inmaterial, así como de dos conjuntos de valores, los estéticos y los morales. La sinestesia sensorial implica una confusión de todos ellos, un en vez o una otredad siempre acechante donde nuestras certidumbres vacilan. La primera sinestesia, aunque no tan importante, refuerza el sentido general de la composición. Un rumor no es solo un sonido suave, sino un discurso sobre verdades que no lo son porque no se han hecho públicas. En el plano dramático, la duplicidad neurótica del poema y su personaje se capta en el contraste entre el preciosismo de la primera parte y el horror y la violencia potencial que se anuncian en la segunda, entre la delicada decoración del interior modernista, que es en realidad el exterior de la pálida pecadora, y los contenidos de la psique de Noemí, revelados sorpresivamente, aunque sospechables por la primera de sus acciones en la estrofa introductoria, de socar una flor que simboliza la pureza, y por la comparación con Dalila, femme fatal que poblaba las artes plásticas finiseculares de las que Casal se mostró tan entusiasta en diversos poemas y crónicas. De hecho, Casal en uno de sus libros tiene una serie de 10 poemas, creo que se titula Mi Museo Ideal, esa serie, dedicados a cuadros de Gustave Moreau, y por eso he seleccionado a Moreau. De hecho, tuvieron intercambio, tuvieron correspondencia y fue probablemente uno de los puntos cruciales, ¿verdad?, para la articulación de la poética de Casal. O sea, esa relación fue muy importante, ¿no? La palidez, la postura lánguida, la mano que vagaba como mariposa, es decir, delicadamente sobre el piano, y el hecho mismo de reservar espacio para las sutilezas del arte, tienen en Noemí su contraparte en los deslices, el bestialismo y el vampirismo latentes que, de hacerse las transposiciones metafóricas usuales,
podrían entenderse como crudas añoranzas fálicas de una ninfómana o inclinaciones sádicas que reorientan su futuro comportamiento hacia su príncipe, transformado aún en el campo semántico de lo noble en tigre real sacrificable. Esas opciones estaban catalogadas por la ciencia de la época como psicopatías y el célebre manual de Richard von Krafft-Ebing hacia 1886 las había descrito acuciosamente, bautizado y reconocido como neurosis sexuales. Y ese manual fue bastante influyente. De hecho, los nombres de sadismo, masoquismo, etcétera, los creó Krafft-Ebing, ¿no? Básicamente los acuñó. No está de más recordar lo que Nordau, lector de Krafft-Ebing, tuvo que decir sobre las, comillas, perversiones y los artistas. Para él, los neuróticos, histéricos, degenerados con entrenamiento artístico, tenían facilidad para también captar las perversiones. Si Noemí, por lo que se dice de ella en el terreno de lo sexual, es neurótica, algo similar debería aseverarse del sujeto lírico capaz de percibir sus tendencias más ocultas. Así como la anemia de la pálida pecadora es solo un leve signo inverso de la intensidad patológica interior de Noemi, sedienta de sangre, la gracilidad rítmica y colorista de los versos es un disfraz para el universo morboso que obviamente fascina a quien lo retrata. Los dobleces se sitúan en diversos planos del poema y si nos detenemos a pensar en que lectores como nosotros somos capaces de llegar a la estrofa final, no puede descartarse que Casal quiera contagiar el mal descrito a quien se atreva a posar sus ojos en la composición. La Noemí sádica halla su par en el sujeto que con fruición de Mirón la describe. A su vez, puesto que podemos ocupar sin demasiada dificultad su posición de voz no representada como yo o con un nombre, los lectores nos contagiamos de su voyerismo. Lo perverso o enfermizo no se confina a la mujer objeto de los versos, se instala en quienes pudieran estar tentados a condenarla o creerse superiores a ella, saludables o exentos de sus males. Y noten que también en los cuadros de Moreau siempre tenemos la figura del mirón, que de una u otra manera está duplicando lo que hacemos nosotros los espectadores del cuadro, es decir, es como nuestro representante intradiegético, ¿sí? Este último terreno al que nos lleva la discusión del poema nos coloca de lleno en la fenomenología de lo literario. No puede pasarse por alto la asociación de Noemí y el piano, lo que la hace afín o aficionada al arte o incluso sugiere su condición de artista. Tal vecindad genera una visión de lo estético atada a campos contrarios, regidos no por los avatares del espíritu, sino de la materia en sus formas más prosaicas, el capital y la conversión del cuerpo en mercancía. La música de Noemí es la música de la dicción poética y las aliteraciones que salen a nuestro encuentro desde el primer verso. Una melodía, por cierto, en la que la prostitución se insinúa. El conocimiento que tiene de la intimidad de la pálida pecadora probablemente le viene a la voz lírica de participar en su mundo de compra-venta como asociado o cliente, sea de hecho o potencial. Y esto podría inferirse de la detenida atención con que hace un auténtico inventario de los bienes materiales que rodean a la mujer. El mundo de los objetos poseídos no le es indiferente. Puesto que Bustos y Rimas es también un libro estructuralmente doble que se debate entre la prosa y el verso y entre géneros, el ensayo en su variedad cronística, publicado primero en periódicos, y la lírica, toca ahora meditar en otro asunto que me parece decisivo. Uno de los motivos que se repiten en las semblanzas en prosa de los Bustos es el disgusto del hablante por lo que el periodismo supone para la literatura.
¿sí? Ah, en sus comentarios sobre Bonifacio Byrne, Casal arremete de manera definitiva. Y aquí leo una parte de ese ensayo. El periodismo es la institución más nefasta para los que se sienten poseídos del amor del arte, pero del arte por el arte, no del arte que priva en nuestra sociedad amasijo repugnante de excremencias locales que como manjares infectos en platos de oro ofrece diariamente la prensa al paladar de sus lectores. El periodismo puede ser, dado el odio que en él se respira hacia la literatura, la mano benefactora que llevando el oro a nuestros bolsillos, coloque el pan en nuestra mesa y el vino en nuestro vaso. Ay, pero no será nunca el genio tutelar que nos ciña la corona de laurel. Bueno, me he saltado un trozo de la cita, pero noten el ay que tenemos también en el poema, ¿no? Y les voy a leer también otro pasaje de Los Bustos, ¿sí? Esta vez dedicado a Enrique José Barona, que va por el mismo camino, para que vean que esto no es solamente un accidente de un texto. La miseria obliga a los grandes cubanos a buscar trabajo en las cloacas del foro, en el ambiente de los hospitales o en los páramos del periodismo político. Los jóvenes literatos, por librar míseramente la subsistencia, se ven obligados a cultivar, desoyendo las voces de sagradas inspiraciones, un género bastardo de literatura consagrado a los actos privados de nobles decrépitos y hasta de taúres enriquecidos en los garitos financieros. Eso es lo que llamo yo un desahogo, ¿no? Bueno, estos pareceres obligan a extender la neurosis de la pálida pecadora a la poética que la engendró, porque si reparamos en el detalle, el poema salió a la luz por primera vez en un periódico, cohabitando con textos de género bastardo. Pese a ello, la pose del escritor enfermo sigue planteando un conflicto cuya índole se observa nítida en el citado escrito sobre Byrne con su asociación de excrementos oro. Recordemos que la neurosis del poeta, según Casal, debe ser sublime y que el acto de sublimar, como las conversiones de la materia abyecta en oro, tampoco ajeno al lenguaje y las creencias alquímicas, y aquí estoy aludiendo a un poema de Baudelaire que se titula La alquimia del olor, supone una transformación de lo no valioso en valioso. Pero lo esencial es reparar en que el oro del periodismo aparece en Casal, la mayor de las inversiones con respecto a la tradición, como la materia vil que permite las alquimias verbales del artista, por más que tal certidumbre sea torturante. El oro excrementicio de la realidad es inevitable y encaja de hecho en el cuadro de dualidades de poetas que, como Baudelaire y Swinburne, Bustos, recordemos, retrata mitad católicos y mitad paganos, o como quimeras que si estuvieran en el cielo también tendrían la nostalgia de la tierra, como estando en la tierra tienen la nostalgia del cielo. La poética de Casal ha captado que los mecanismos del campo literario están hechos de contradicciones y las acepta. Por ello, podríamos colegir la neurosis se convierte en él en una suprema condición. Así como el dualismo neurótico impregna neurosis, el poema, a la práctica misma del arte en la sociedad burguesa no logra emanciparse estructuralmente de las duplicidades y se debate entre el oro y el laurel, o en palabras de Bourdieu, entre lo heterónimo y lo autónomo. La imagen del oro que se aúna al excremento articula la certidumbre de cómo la microsociedad literaria invierte los valores de la macrosociedad regida por el capital material. Solo que la constatación de que el sucio tesoro va a dar a nuestros bolsillos también delata la certidumbre alterna de que no hay escape posible de la economía doble y neurótica que permite la existencia de las letras. Y bueno, eso allí me detengo, ¿no? Y con gusto, si tienen comentarios o preguntas, podemos conversar al respecto, ¿sí?
Excelente, excelente presentación. Miguel, realmente este, queda uno como revisando esa maravillosa relación con lo patológico y el arte, ¿no? La Mm. construcción del objeto artístico como un elemento dual entre lo sublime y lo bajo, ¿no? Y creo que ese acercamiento es sumamente esclarecedor. Me alegra mucho el acercamiento porque permite mirar la producción de este movimiento desde una perspectiva muy interesante, ¿no? Más allá del movimiento latinoamericano que renueva las letras, pero lo hace con una concepción, con una ideología y con una estética que es realmente el camino que le permite ganarse un espacio. Entonces, bueno, vamos Bueno, a las intervenciones. A ver, por favor, levanten la mano aquellas personas que tengan aportes, preguntas, comentarios. creo que Erasmo Sayago tiene la mano levantada, ¿ya? Es que no lo veo aquí. Erasmo. Erasmo Sayago, sí. Bien, buenos días para todos. Muchísimas gracias, profesor Miguel Gómez y Rubén Darío Jaimes, y también gracias a ustedes por estar aquí, también la Fundación Bordes. Y bueno, yo estoy maravillado por, como yo decía en los comentarios, esa cartografía del deseo, ¿no? También en ese poema y en ese autor, y que es también fundamental en la obra modernista. Y además de eso, cómo se asocia con el sentido, es que hay varias asociaciones allí, lo que es el sentido del ritmo, la música, la imagen poética, y bueno, es como también se aborda el sentido ontológico de lo que es el artista, y bueno, esa también dicotomía que hay entre qué es lo que tanto de patológico, por decirlo así, hay en el arte, ¿no? Entonces aquí estaba revisando, que lo tengo aquí a la mano, los trabajos de la belleza modernista, 1848 a 1945, de Esteban Tolinchi, ¿no? Entonces me recordó varios aspectos que se trabajan en el libro, y me llamó mucho la atención, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a usted, sí, sí. A ver, el proyecto de este libro, digamos, trata de enfatizar algo que ha venido pasando con la crítica del modernismo desde los años 60 para acá. O sea, todos ustedes han estudiado literatura desde el nivel uno, ¿verdad? Hasta ahora que ya están en un posgrado o que son profesores y saben que los primeros manuales, los manuales más antiguos, cuando presentaban modernismo, los reducían de una manera atroz, ¿no? Ah, una manera atroz, un poco digamos, signada por los intereses de rivales estéticos posteriores, ¿no? Que desde el mundonovismo, ¿verdad? El gran regionalismo que acusaba a todos los modernistas de escapista, hasta, bueno, hasta ideologías posteriores, ¿no? Que los acusaba de cómplices de dictaduras, etcétera. Y realmente desde los años 60, yo diría que aquí fue esencial Ángel Rama, ¿verdad? Ángel Rama, en su revaloración del modernismo, la óptica ha cambiado. ¿Sí? Es decir, Rama, recuerden, decía que el modernismo fue digamos, si los modernistas hubiesen estado cantando nuestras glorias rurales, habrían sido verdaderamente escapistas, porque el mundo del momento, en el momento en que ellos estaban escribiendo, es un mundo que se estaba globalizando, donde digamos, el capitalismo estaba
creando puentes, ¿verdad?, entre centros y periferias, y que no aceptar ese tipo de realidad habría sido realmente el escapismo, ¿no? Y los modernistas cantaron esto. Y el objetivo del libro es básicamente tratar de atar cabos, pues muchos otros críticos han estado siguiendo, ¿verdad? Esa propuesta de Rama, pero en este libro estoy tratando de atar varios cabos. El cabo de la ciencia, ¿verdad? Es decir, los modernistas, pese a declararse antipositivistas, no ignoraban lo que estaba haciendo la ciencia en ese momento, ¿sí? Esa es otra de sus contradicciones y es un poco lo que presento con respecto a este poema. Pero también tengo un capítulo acerca del lenguaje modernista y sus vínculos con el lenguaje de la publicidad, y he publicado algunos artículos al respecto. Es decir, ellos están muy atentos a todo lo que fuera compra y venta. También los modernistas en diálogo con poetas populares, que en principio, bueno, uno se los imagina siempre a los modernistas entre su torre de marfil, pero estaban más afuera de esa torre, ¿verdad? Estaban en los bares, digamos, en las zonas de convivencia de distintos grupos sociales, etcétera. O sea, básicamente, no digamos que estoy en una exploración absolutamente nueva, sino que estoy más bien reorganizando cosas que se han dicho, ¿sí? Bueno, sí. Creo que Joiner Parras tiene una pregunta, ¿no? Joiner. Si veo una mano levantada, sí. Joiner. Lo que pasa es que en esta visión, yo no sé por qué en esta presentación no Aquí tengo estoy, los... profesor. Ok, Disculpe, me parece que se quedó la aplicación pegada y bueno, buenos días y muchísimas gracias de verdad, profesor. Te había dejado una pregunta en chat, pero quiero hacerla por acá y aprovechar también para hacer otra, de manera breve, porque sé que el tiempo apremia. La primera es que me parece, no sé si usted lo dice, profesor, también el poema La canción de la morfina, que es en su primer libro, Hojas al viento, a pesar de que, bueno, se trata de un libro que todavía está influido por el romanticismo. Aquí ya se ve la influencia de Baudelaire y de Aniceto Valdivia y el hecho de la presencia de la enfermedad y en el primer cuarteto lo dice: amantes de la quimera, yo calmaré vuestro mal, soy la dicha artificial, es la dicha verdadera. Unos cuartetos más adelante dice: yo venzo la realidad, ilumino el negro arcano y hago el dolor humano, y hago del dolor humano dulce voluptuosidad. Entonces, me parece que esta presencia que se da en el discurso modernista, plenamente modernista de Casal, ya se estaba asomando en su etapa más romántica. Y lo otro que quería preguntar es con respecto precisamente a Esbozo de Mujer, porque Esbozo de Mujer se escribió un poco antes también como, eh, se llama Derrochadora, exactamente. Lo tengo por acá, que tengo la edición de Ayacucho, croquis femenino de Rochadora. Y ahí se habla es de la locura de esta dama. O sea, hay como una transformación de los términos. Y me gustaría saber si eso también se considera como parte de los estudios. Claro, sí, de hecho, cuando mandé una guía con el poema que analicé, allí en esa guía, en el enveso, en la segunda página, agregaba la crónica de Casal. Y de hecho, digamos, escogí este poema porque me parece particularmente bien escrito, ¿no? Pero fue una cuestión de gustos. Podríamos hacer este tipo de análisis con muchos otros, ¿sí? No tengo muy presente la canción de la morfina, pero como no sé si notas que ya el primer verso está hablando de quimera. Y si vemos una quimera es un ser doble. Sí, es un ser no simple, sino compuesto. Y allí ya comienza, digamos, a materializarse la neurosis, ¿verdad? La idea de la neurosis. Yo creo que está bastante claro allí. Pero vean, también previendo que una pregunta sí podía surgir, voy a volver a compartir el PowerPoint porque tengo allí otros poemas de Casal donde vamos a encontrar los rastros
de los rastros de ese interés en las neurosis y las enfermedades desde el principio. Vean que ya tengo aquí en este PowerPoint, perdón, en este PowerPoint, vean esta estrofa de su primer libro, Mi espíritu voluble y enfermizo, lleno de la nostalgia del pasado, ora ansía el rumor de las batallas, ora la paz del silencio, de silencioso claustro. Esa ya es una actitud neurótica, ¿no? Y es en teoría una descripción de la misma voz lírica, ¿no? Una ficción de autobiografía, ¿tá? Pero también en Flores de Éter, vean este párrafo, esta estrofa: tedio profundo de la existencia, sed de lo extraño que nos tortura, de viejas razas, mortal herencia, de realidades afrenta impura, visión sangrienta de la neurosis, de la licuescencia de las pasiones. Es decir, de ninguna manera su interés en estas cuestiones médicas es exclusivo de este poema, ¿no? Está en todas partes. Incluso la estructura neurótica, yo creo que es muy importante para entender varios de los poemas más famosos de Casal. Piensa en el poema En el campo, ¿verdad? Donde hace ese contraste entre lo que los valores burgueses nos dicen acerca de la naturaleza, que es curativa, y él, ¿verdad? El sujeto poético siempre en la misma estrofa donde exalta un valor, donde resume, ¿verdad? Una de las maneras en que la sociedad burguesa exalta a la naturaleza y a lo natural, en la misma estrofa busca lo contrario, ¿no? Siempre está, y el sujeto siempre se inclina, ¿verdad?, por el en vez, por el polo negativo de lo que quiere la sociedad burguesa. Es decir, la estructura misma, esas dualidades, es muy clara. En cuanto al esbozo de mujer, que es un texto que él escribió dos veces, o sea, hay dos. Si uno busca la obra completa, perdón, la prosa completa de Casal, que se publicó en 3 volúmenes, ¿verdad?, en Cuba. am, él reescribió ese texto. Creo que el primer título era Croquis de mujer y el segundo era Esbozo de mujer. Si ustedes leen con atención ese texto, yo les seleccioné unas partes, la estructura es muy parecida en realidad al poema. O sea, yo creo que estos son textos de una u otra manera mellizos, ¿sí? No gemelos, pero mellizos. Uno es poema, el otro es crónica. Si se ponen a ver, aquí en el PowerPoint les puse en azul a exactamente lo que estaba en azul en el poema, ¿sí? La parte externa, todo lo que se refiere al exterior, ¿verdad?, de la protagonista, incluso la descripción del cuarto donde se despierta esa protagonista de la crónica es bastante parecida, ¿verdad? Es ese preciosismo de la descripción de lo que tiene, incluso tiene búcaros también, como la pálida pecadora, ¿verdad? Cuando se hace la transición de esa descripción exterior a lo que tiene en el interior, otra vez aparece una bebida, ¿no? En el poema era el té, ¿verdad? Y aquí solo parece que se anima al tomar el café y anima, ¿verdad?, el alma verde del té. Es decir, aquí hay una relación de intertextualidad refleja. O sea, y uso el término en el sentido que le daba Pedro Lastra. Intertextualidad refleja es la que se produce entre dos textos de un mismo autor, ¿no? Y vean, al final el poema de Casal termina con esa visión de vampirismo, ¿no? Beber la sangre en copa. Y aquí la protagonista, se los resalté en amarillo, deja ver una sarta de dientes pequeños, nacarados y puntiagudos, es decir, como una especie de vampiresa, ¿no? Es decir, hay Vampires. demasiadas coincidencias. Sí, sí, no es un problema de un texto aislado. De hecho, vean cómo termina en la crónica, termina también con una serie de preguntas que aquí son pocas, pero si nosotros leemos la primera versión de la crónica, hay como una andanada, ¿no?, de preguntas que se hace al sujeto, y un sujeto que está intentando meterse dentro de la psique
¿verdad?, de la persona que está describiendo. Es decir, que se rompe la separación. Yo no es que yo sea sano y tú eres enferma, sino que yo estoy obviamente, ¿verdad?, en sintonía contigo. Los dos tenemos algo en común, ¿sí? Bueno, no sé si contesté la pregunta, ¿no? Sí, perfectamente, profe. Muchas gracias. Sí, porque me preocupaba en ese tema o sea, si esto era un rasgo únicamente de su etapa modernista, después de Nieve en adelante, o si esto también, como me pareció, ya estaba presente en los poemas de su etapa más romántica, pero que ya estaba siendo influenciada, como en este caso, por Baudelaire, pues porque toda la morfina es como un paralelo de los paraísos artificiales, y eso fue lo que me llamó la atención. Muchísimas gracias, profe. Exacto. Sí, no, y añado una cosa bueno, el mismo Baudelaire es un romántico, pero ya no es un romántico. De la misma manera que Casal, y yo creo que Casal en mayor grado, ha pasado más el tiempo, sí hay romanticismo en su etapa inicial, pero ya es otra cosa, ya es otra cosa, ah, lo cual no lo aplicaría yo, por lo menos al caso de Martí. Yo sí tengo la sensación de que Martí al principio sí es un romántico, y después es que entra en otra fase, ¿no? Un poco más adelante. Sí, perdón. Perfecto. Bueno, por aquí tengo dos comentarios en el chat de María Milagros Sabeta. Primero dice, el objeto no llena el vacío del sujeto. Noemí muere de tedio y vacío porque lo material ya no la llena. Mm. Y el segundo dice, Julián del Casal hace una crítica estética y psicológica a la modernidad a través de la figura de la mujer neurótica Noemí. Sí, Que todo estoy está de acuerdo, pero diría también que es, digamos, es una autocrítica al mismo tiempo, porque él está participando, hay una identidad, o sea, no solamente hay distancia, sino que hay identidad allí también. Ah, Y en otra parte comenta, hay un sutil rasgo homoerótico en Neurosis. ¿No les parece? También. ah, Sí. sí, puede ser por la misma identidad, ¿no? La misma identidad con el sujeto. Aunque yo me parece que en otros textos de Casal el homoerotismo es mucho más marcado que en este, ¿no? El amante de las torturas también. Yo creo que es bastante evidente, y en muchos cuentos uno lo siente de manera amplia. Aquí está, por esa vía indirecta que estoy comentando. Pero definitivamente, sí, eso se puede rastrear muchísimo en la obra de Casal. ¿Sí? Perfecto. Elena Lucía había solicitado intervención, si no me equivoco. Mm, que no veo, no sé por qué tengo la... Dile que se sale un momento. Sí, pero acaba de salir. Ah, Ah, ok. Si habrá alguna otra intervención, pregunta, comentario. Hay un trabajo realizado muy interesante. Esa parte visual creo que fue muy acertada para ilustrar la estructura interna del discurso de Casal. Me pareció bien acertado porque lo vimos claramente, ¿no? En términos visuales y escuchar el contenido con respecto a ese contraste fue muy acertado en la presentación, Miguel. aquí entre nos, desde que descubrí el PowerPoint, las clases de poesía me parece que son más efectivas. A los muchachos les solía costar. Yo creo que ahora si tienen este tipo de apoyo, como que las cosas hacen clic, Sí, ¿no? Articulan. sí, sí, perfecto. Bueno, si no hay más intervenciones, le doy entonces muchísimas gracias, Miguel. Fue una extraordinaria conferencia. Creo que nos quedan muchos elementos
de aprendizaje para la investigación, para ese acercamiento a los textos que siempre vamos a encontrar y creo que es un aliciente muy importante para quienes están iniciándose en sus trabajos de investigación, ver estos modelos de acercamiento a las obras. Creo que precisamente la rigurosidad es algo que hay que cultivar muchísimo en nuestros estudios con respecto a los objetos que estamos detallando y esa certeza de ir a los autores y de cantarlos al máximo, buscar los detalles, conseguir lo que han dicho otros críticos y uno también apropiarse de aquellos elementos que son constructivos y también confrontar aquellos con los cuales no estamos tan de acuerdo o buscarle la otra mirada a la lectura de los textos y creo que en ese sentido ha sido un gran acierto esta conferencia inicial del día de hoy. Agradezco muchísimo el empeño colocado en este trabajo riguroso y enriquecedor con respecto a este modernismo que hemos visto en esta jornada. Muchísimas gracias. No, no, el agradecido soy yo, de verdad, y las preguntas magníficas. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, le doy el pase al profesor.